16 minutos pasan de las 9 de la mañana y como les decíamos en el panorama internacional, ayer renunció el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski. Hoy será el Congreso, el Congreso va a decidir la decisión. En realidad la oposición no quiere esa renuncia, aceptarla. Anunció su renuncia con un mensaje en la televisión y dijo: frente a esta difícil situación que se ha generado, pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República. Vamos a ahondar en algunos datitos, Ceci, de quién es Pedro Pablo Kuczynski. Que no tenemos tan visto los uruguayos, ¿no? No tanto. Tiene 79 años, es un ex banquero de Wall Street. La constructora brasileña Odebrecht, bueno, que estuvo implicada en todo el escándalo de corrupción que involucró a varios países latinoamericanos, reconoció que le entregó coimas por 5 millones de dólares para obtener ventajas en la adjudicación de obras, como fue el proceso justamente de corrupción que se dio en varios países. Lo de Odebrecht claramente no era ideológico, ¿no? Ellos premiaban al que viniera. Bueno, esos pagos se produjeron mientras Kuczynski era ministro de Economía en el gobierno de Alejandro Toledo y que fue quien justamente toma la decisión de aceptar las coimas y adjudicar esas obras. Para disimular la maniobra, los pagos se realizaron a empresas ligadas al ahora expresidente. El propio Toledo también habría recibido 20 millones de dólares en coimas. En diciembre, Pedro Pablo Kuczynski afrontó su primer proceso de destitución en el Congreso. Estuvieron a punto de voltearlo. Estuvieron a punto, pero él pudo escapar gracias a los votos del sector del parlamentario Fujimori, el hijo de Alberto Fujimori, Kenji Fujimori concretamente, el hijo de Alberto Fujimori, y peleado a muerte con su hermana Keiko, que recordemos Keiko estaba fue la rival de Kuczynski, candidata y dio a conocer esas cámaras ocultas. Siempre defendiendo también a su padre. ¿Por qué renunció? Bueno, el partido de Keiko Fujimori dio a conocer, lo que decía recién justamente Nole, las cámaras ocultas, donde Kenji ofrece favores de obras públicas a legisladores a cambio de votos para salvar a Kuczynski en el Congreso. Así es como se desencadena toda esta trama que además Kuczynski, a cambio de todo esto, indultó a Alberto Fujimori, ¿no? Que cumplía 25 años de cárcel por corrupción y crímenes de lesa humanidad. O sea que la familia Fujimori y esos hermanos tienen mucho que ver con esto, y Kuczynski es graduado en Política, Filosofía y Economía de Oxford y Administración Pública en Princeton. Tuvo que renunciar a su nacionalidad estadounidense para poder postularse en su país. Estuvo 20 meses este empresario, gringo como lo llaman los peruanos, además por su acento, pues vivió mucho en Gran Bretaña y en Estados Unidos por sus estudios, así lo hacen llamar en Perú. Pero vamos a tener novedades, si esto se veía venir, cómo estaba el ambiente y cómo lo están viviendo hoy en Perú. Estamos vía Skype en contacto con Carlos Fonseca, periodista peruano. Buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. Carlos, contanos cómo está hoy viviendo todo esto Perú. Mira, yo creo que la gente aquí en el Perú está digiriendo esta sensación de quedarse sin presidente. De hecho, todos los peruanos estábamos conscientes de que hoy día en el Congreso se iba a decidir la suerte del presidente y según el ánimo, según los conteos, según las versiones periodísticas con las que todos contábamos, era muy difícil que se logre vacar al presidente. Los conteos daban 86 votos a favor de la vacancia y se necesitaban 87 para vacarlo. Es decir, un día antes de esta sería la destitución. de este pleno en el Congreso de la República, difícilmente o era bien complicado que se logre la vacancia según todas las versiones periodísticas. Entonces, apremiado por estos videos que han aparecido en las últimas horas, el presidente tuvo que renunciar, habida cuenta que varios congresistas que habían anunciado que iban a votar en contra de la vacancia estaban cambiando su voto. Entonces, de 86 votos que no lograban alcanzar los 87 para vacarlo, los últimos conteos más bien daban más de 100. O sea que la aparición de los videos fue clave. Perdona, ¿me repites la pregunta? Que la aparición de los videos fue clave porque ya se vio entonces un cambio en esta votación y quedó acorralado, como decía bien nuestro titular. Era inevitable hoy día un proceso de la vacancia en el cual definitivamente iba a ser vacado por el Pleno del Parlamento, que tiene 130 congresistas, ¿no? Bien, Carlos, o sea que la oposición hoy puede no aceptar la renuncia e igual proceder a votar esa destitución. Y vacarlo por incapacidad moral, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Que es uno de los argumentos más fuertes sostenidos por la oposición, por la bancada fujimorista mayoritaria, que tiene 59 votos, y por algunos otros grupos de izquierda como Frente Amplio o el Nuevo Perú, que también habían decidido
ya vacarlo de por sí y que están con este ánimo de vacarlo por incapacidad moral, mientras que las fuerzas oficialistas y algunos otros grupos afines consideran extremo vacarlo por incapacidad moral, ¿no? Y simplemente aceptar su renuncia. Una pregunta, Carlos, porque bueno, están esperando la llegada de Martín Vizcarra, quien asumirá como presidente, ex ministro de Transporte, que también renunció por un escándalo, que está de embajador en Canadá. ¿Cuál fue el escándalo que vivió Vizcarra? Vizcarra, cuando llegó al gobierno junto al presidente Pedro Pablo Kuczynski, asumió la cartera del Ministerio de Transportes. Entonces se encargó y se empeñó sobre todo en la construcción de un aeropuerto en la zona de Chincheros, en el Cusco, una zona sumamente conocida mundialmente, con un potencial enorme turístico, que necesitaba un aeropuerto de mayor envergadura que el que tiene ahora para poder recibir vuelos internacionales. Este proyecto ya estaba encaminado por el gobierno anterior, sin embargo, cuando lo asume Vizcarra, trata de mejorar, se entiende, el proyecto de tal manera de que pueda ejecutarse de una mejor forma, se explicó en el momento. Entonces se le aplicaron una serie de adendas al contrato original, y estas adendas fueron cuestionadas sumamente por la oposición, quienes consideraron que igualmente el proyecto terminaba siendo perjudicial para los intereses del Estado peruano. De ahí en más, frente a este escándalo que se desató y enfrentamiento entre el Congreso y un contralor que finalmente fue destituido por corrupción, es que Vizcarra sale renunciando del cargo de ministro de Transportes. Y se va como embajador. Inclusive siendo investigado por la Fiscalía. Finalmente, hasta hace unas semanas ya se conoció que la Fiscalía archivó el caso. Bien. Entonces, digamos, termina estando indemne de cualquier acusación frente al escándalo de Chincheros, pero todo el mundo piensa que Vizcarra puede ser cuestionado en cualquier momento, teniendo en consideración que no tiene un fuerte respaldo popular, que no la tuvo el presidente Kuczynski, y difícilmente la va a tener Vizcarra en el Congreso de la República, con los muy pocos congresistas oficialistas que maneja. Entonces, se prevé que va a ser muy difícil la relación entre Vizcarra y el Congreso, aun cuando la oposición fujimorista ha cambiado su posición, su postura frente a él. Inicialmente lo criticaron fuertemente por el caso Chinchero, y últimamente, en las últimas semanas, cuando era esta situación de la vacancia contra Pedro Pablo Kuczynski iba creciendo, pues más bien la oposición fujimorista cambió su postura y lo apoyó, cambiando los comentarios hacia él totalmente. Muy bien. Carlos Fonseca, te agradecemos muchísimo esta conversación y que nos pongas con toda la información de lo que está sucediendo por estas horas en Perú. Buena jornada, hasta luego. Gracias por el interés. Un abrazo. Buen día. Chao, chao. Bien, y con todo el interés que va a tener además Perú, 13 y 14 de abril es la Cumbre de las Américas, que no está invitado Nicolás Maduro, que ya dijo que había ido. Tabaré Vázquez le había mandado una carta a Kuczynski pidiendo que lo invitara. Bueno, esa carta vaya a saber uno dónde quedó ahora. Tarde la carta. Porque Kuczynski como que no la va a poder leer. Y bueno, pero bueno, esto es algo de lo que se viene también por estas fechas. Ahora